Bueno, quedan 11 días para la elección nacional. Como nosotros somos un programa esencialmente ansioso, vamos a dar los resultados en segundos. Están con nosotros, han traído las planillas. Prácticamente vamos a evitar todo tipo de análisis. Mariel Fornoni y Doris Capurro, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a anotar, Doris. Vos nos vas diciendo y nos vamos anotando. No, la verdad que estas elecciones no ofrecen una gran sorpresa ni una gran expectativa. De algún modo, después de las primarias, que ya pasaron casi 2 meses y a 11 días de las elecciones, básicamente se van a ratificar en grandes líneas las tendencias corroboradas en las primarias, que es una enorme fortaleza del gobierno nacional y de la elección del oficialismo, y una oferta muy débil que no ha logrado resucitar en este plazo de la oposición. Entonces, básicamente, sí, hay algunas sorpresas. Sí. Probablemente un crecimiento aún mayor de parte del gobierno nacional y también cómo se juegan los segundos puestos. Teníamos antes un pelotón de 4 que seguimos teniendo. No es que uno despuntó, pero estaban muy cerca uno del otro. Pero lo más probable es que el segundo pase a ser Wiener, lo cual sí constituye un hecho histórico para la Argentina, porque de algún modo es el fin del bipartidismo tradicional, al segundo partido radical, aunque Alfonsín ahora está tratando de hacer fuerza con cambios estratégicos menores, pero hasta el momento Wiener se posiciona definitivamente como el segundo, lo que lleva a esta elección a dejar en el camino una dirigencia importante tanto de la oposición del peronismo como del radicalismo. ¿Y del resto, digo, Rodríguez, Duhalde, Alfonsín? Bueno, están en una especie de empate técnico, es muy difícil, hay semanas en las que está uno arriba del otro, pero están ahí muy cercanos los 3 siguientes. El único que está un poquito, pero tampoco se puede decir que arrasa o que viene el socialismo con un crecimiento importante, no ocurre eso. El socialismo y Wiener despertó cierta empatía, sobre todo por su coherencia, por no tener esas actitudes zigzagueantes que tuvieron los opositores, el resto de los opositores. Es como que se le aplaude un poco su coherencia política y que es un opositor crítico, pero tampoco tan opositor, que de pronto es capaz de compartir algunas políticas con el gobierno. Esto es aplaudido por la ciudadanía y por eso despega un poquito, pero muy poco. Sí, bueno, un poco lo mismo, ¿no? A ver, se ve el voto muy consolidado en el oficialismo. Nosotros lo tenemos en 53% de intención de voto para el gobierno, para la presidenta Cristina Fernández, con una proyección de poder crecer incluso un poco más. Es un voto que se ve consolidado. Donde se ven mayores movimientos es en la oposición, ¿no? Más allá de que Wiener se ha despegado algunos puntos, tampoco no demasiados, ¿no? 5 o 6 puntos del resto, vemos que hay como más volatilidad, ¿no? Hay algunas semanas en las cuales algún candidato de la oposición está cuarto, en otra baja quinto, en otra... Es como que la gente estuviera evaluando a ver cuál es el mejor voto estratégico siendo opositor, ¿no? ¿Para eso perjudicó al gobierno que en las primarias haya quedado tan consolidada la candidatura de la presidente, que permite también, como decir, bueno, ya ganó, se instaló que ganó el gobierno y esto le da más chances a los... No, me parece que, a ver, la oposición quedó en la peor situación en la que podía quedar, ¿no? 3 candidatos prácticamente con el mismo nivel de voto, lo cual no permitió ninguna polarización ni nada, o sea, que quedó en una posición muy delicada. Y además, lo que sí es cierto es que alguien que votó por el oficialismo en las primarias, habiendo quedado a 40 puntos del segundo, es muy difícil que vaya a cambiar después para votar a un candidato que no quedó a 20 o a 30, quedó a 40 puntos, sí. ¿No? Entonces, básicamente lo que ocurrió también es que estamos en un clima, ¿cuál es el clima electoral en este momento? Hay un enorme optimismo de parte de los argentinos, a pesar de estar en una coyuntura de crisis internacional. Básicamente los argentinos sienten que hay una economía que crece, que hay una economía que los beneficia y hay optimismo en relación a casi todos los temas, pero la oposición no ha cambiado durante este periodo tampoco, después de las primarias, su discurso negativo, anclado en la crítica, en la visión negativa, en prever grandes catástrofes vinculadas a la inflación, a la seguridad. Entonces, esto ha hecho que los números tampoco cambien, porque no ha habido un cambio estratégico por parte de la oposición. Hay algo que es muy interesante para analizar. En 4 años, quien salió segunda
casi, no sé qué intención de votos le encuentran a Carrió, digamos, pero parece haber perdido casi al dígito de 1 o 2. Me parece que Carrió representa de alguna manera como el paradigma de lo que pasa en la oposición, ¿no? Perdió más del 80% de los votos que sacó en la última elección y es un poco lo que muestra y es el paradigma del estado y de la situación en la cual hoy se encuentra la oposición, ¿no? ¿Es correcto? Realmente... ¿Hablan de una intención de voto del 1-2%? Sí. Sí. Es muy llamativo, ¿no? No sé cómo lo ves, Doris, en el análisis. Sí, lo veo, como dice Mariel, es prácticamente caricaturesco de la oposición en su conjunto, de una actitud extrema, de posición negativa, de falta de una visión más optimista o positiva sobre la situación. Lo cierto es que ya prácticamente declaró que no era candidata, a pesar de lo cual se esmeró por tratar de poner algunos temas en agenda que intenten nuevamente tratar de posicionar una especie de odios o de broncas o de fantasmas en relación al gobierno, como este tema de la reforma constitucional, pero no ha logrado instalar ninguno de estos temas, con lo cual sigue perdiendo predicamento. ¿Tiene antecedentes en una elección presidencial que se muestra tan apática frente a la gente, digamos, como con los números tan consolidados? Sí, me parece que ese fenómeno. Sí, a ver, me parece que nos genera expectativa. No sé si es apatía, me parece que hay un clima muy anodino en función de que el resultado, digamos, está anunciado y que no son encuestas, digamos, es una elección primaria que mostró un resultado muy contundente y que evidentemente, a ver, la oposición no ha podido cambiar, ¿no? Y encontrar un relato en esta nueva parte de la campaña, sumado a que también hacer campaña a nivel nacional para los candidatos es muy difícil, ¿no? Y hoy en día... Hablemos un poco de la provincia. Scioli aparece consolidado, ¿y con qué diferencia con de Narváez? Scioli aparece consolidado, sí, aparece con algo más de 30 puntos sobre Francisco de Narváez. Ahí lo que aparece es un poco, bueno, Francisco de Narváez más despegado del resto, no como a nivel nacional, que están por ahí con 3-4 puntos de diferencia, y la diferencia es más amplia, pero bueno, también aparece Scioli consolidado. Que es un 50-20, digamos, una cosa así. Sí. ¿Coincidís? Sí, lo que tiene de Narváez es que lo tracciona para abajo su candidato a presidente, en cambio él solo hubiera tenido por ahí, pero sí, va a terminar aproximadamente en eso, tiene más de 30 puntos de diferencia con Scioli, y eso sumado al otro candidato del kirchnerismo, que es Sabatella, que también le suma un importante envión, más o menos un 9% adicional, le da fuerza al kirchnerismo y a Cristina en esta provincia. A Sabatella lo tenemos mucho más bajo, ¿no? Lo tenemos con 3. Lo que pasa que ahí lo que hay que ver es que esta es una elección ejecutiva y evidentemente tracciona mucho la boleta presidencial y también las de los intendentes, ¿no? En menor medida, pero las dos puntas de la boleta tienen su tracción. Entonces el tema es muy difícil medir con exactitud, efectivamente, por la fuerza que hacen desde ambos lados. Si fuera solo los candidatos al gobernador sería un resultado. ¿Ayudó, complicó, fue más reactivo esta nueva aplicación del sistema de propaganda política pautada por el gobierno, digamos, con por ejemplo Alfonsín, con este Alfonsín muy parecido a don Raúl Alfonsín, subiendo el tono? ¿Ayudó, lo complicó? No, yo creo que no han encontrado, toda la oposición me parece, y Alfonsín en particular, es un spot, un comercial que remite a una cosa antigua, para atrás. La gente está con una impronta o en clave de futuro, en clave de mirar para adelante y no mirar para atrás. Así que hasta en ese formato me parece que Alfonsín no le acertó en la campaña propiamente dicha, en la campaña publicitaria. Ahora, el formato de la reforma política que produjo estas tandas publicitarias políticas fue muy bien recibida por la gente, de ver que otros que en algunos momentos no tenían oportunidad de mostrarse, como la izquierda, de pronto tienen y comparten prácticamente los mismos espacios por esta distribución más equitativa de los espacios publicitarios. ¿Y el milagro Altamira se reproduce o no? ¿O fue un fenómeno de la primaria? No, fue un fenómeno de la primaria. Evidentemente, a ver, va a tener un caudal de votos que no sé si en otro momento lo hubiera tenido, ¿no? Probablemente, no sé si va a repetir la elección que tuvo para las primarias, pero bueno, evidentemente tiene menor impacto, ¿no? En esta elección. Sí, pero logró la visibilidad que se proponía. Sí, y la verdad que está bastante
bastante parejo con Carrió, ¿no? Sí, y entonces está una semana uno, una semana ¿Altamira otro. le puede ganar a Carrió? Altamira le puede ganar a Carrió, están ahí peleando el último lugar. Sería un dato, ¿no? O sea, pues digo, hace 4 años fue la segunda más votada cuando Cristina ganaba su elección, ¿no? Sí, yo creo que lo grave, por ejemplo, en el caso de Carrió, no tanto el número que saque, sino la pérdida de su predicamento, su influencia incluso, que es al revés que de la de Altamira, que si bien es insignificante el número, tiene mayor peso su... Después de Cristina Kirchner, ¿a qué otro dirigente político ven consolidado? Del peronismo, ¿no? Daniel Scioli sería el otro. Sí, hay varios dentro del propio gobierno. Por un lado Daniel Scioli definitivamente, y por el otro lado también Amado Boudou. Amado Boudou ha hecho una carrera importante. Doris, hable un poquito más cerca del micrófono. Perdón. Ha hecho una carrera de posicionamiento muy importante. Hoy está entre los dirigentes políticos nacionales con mejor imagen, tanto en la provincia como a nivel nacional. Mariel, ¿hay corte de boleta? Pienso en el PRO en Capital Federal. ¿Se nota la voluntad de corte de boleta o va a ser difícil? En el PRO, precisamente en Capital, se ve un corte de boleta. Nosotros, la última medición que teníamos de Capital, Pinedo estaba encabezando, ¿no?, la intención de voto. Pero la verdad es que esto que planteaban, bueno, primero, hay mucha gente, hay más de un 50% de la gente que dice que va a cortar boleta, después a veces eso no es tanto, y esto que estábamos diciendo, ¿no? Hay mucha atracción de ambas puntas de la boleta y a veces genera, sobre todo en una elección que no tiene mucha expectativa, ¿no?, que la gente corte tanto. Hay de todas maneras sí candidatos a diputados y candidatos a senador que tienen peso propio y que creo que van a hacer una buena elección independientemente de cómo termine resultando la elección ejecutiva, ¿no? ¿Cómo le afecta al votante, por ejemplo, enfrentarse a una elección en la que la Presidenta puede sacar 50, 55, tener la mayoría en el Congreso Nacional y este temor a un gobierno hegemónico? Yo creo, por un lado, volviendo al tema de la apatía del electorado, hay como nunca muy poca gente que no tiene decidido su voto, comparando con otros momentos. Esto que se dice de la apatía se dijo también en las primarias, porque la gente no iba a entender cómo funcionaban, y si servían, y para qué había primarias si no competían, y finalmente hubo. Me parece que vuelve a ocurrir lo mismo. No llamaría apatía, sino interés relativo, dado que de algún modo a partir de las primarias los resultados están predichos. En relación a este tema de la hegemonía del Congreso, hay dos posiciones básicamente. Los que quieren y apoyan al gobierno mayoritariamente quieren que pueda gobernar y tener un poder legislativo que apoye las medidas de gobierno que el gobierno propone. Y lejos de verlo como un fantasma de la hegemonía, lo ven como el ejercicio de la mayoría, que de eso se trata en la democracia, de poder votar las leyes que acompañen al poder ejecutivo. Pero por supuesto, sectores de la oposición más firmes dentro del electorado creen que el rol del Congreso, o quieren que el rol del Congreso sea eventualmente limitar el poder del poder eso, Mariel, digamos, en el común de la gente. No, por eso digo, me parece que se habló más en un principio de esto frente al resultado contundente en lo ejecutivo, bueno, diferenciar en lo legislativo. Más allá de que la gente diga y que hay legisladores que tienen peso propio, ¿no?, y que realmente creo que van a hacer una buena elección independientemente de lo que resulte, no sé, el caso, bueno, estuvo Scioli recién, Graciela Ocaña, hay muchos legisladores, ¿no?, que tienen peso propio y que pueden tener un corte de boleta a su favor. La verdad es que no se ve una cosa masiva de que vaya a haber un corte de boleta impresionante. La gente esté preocupada por equilibrar el Congreso. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que en este año se renuevan los escaños del 2005, ¿no?, en senadores, es decir, que se ponen en juego 24, de los cuales 15 renueva el oficialismo y 9 la oposición, ¿no? De última, y no compite, pero ¿están midiendo el efecto Macri de haberse quedado en la ciudad? Digo, ¿lo favoreció en imagen personal a Macri esta decisión? Sí, no creo la decisión de haberse quedado, pero sí el resultado de haber ganado por lo que ganó en la capital. Hoy es uno de los, fuera del oficialismo, candidatos a dirigentes políticos más valorados definitivamente. Lo que pasa es que no juega en esta elección. O sea que Macri es uno de los líderes hoy mejor posicionados de la oposición y que quedan en carrera hacia el 2015. Es paradójico, ¿no? Porque sin jugar quedó mejor posicionado. Es raro, la política
política argentina es rara. O sea, nosotros no estamos bien. Es volátil. Claro, o sea, que a nosotros nos gusta hablar de esto es raro. O sea, no habla bien de nosotros cuatro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias a las dos por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Nos estamos yendo, Paola. Hasta el miércoles próximo. Quedan como siempre con el señor de la entrevista, Gerardo Rosín. Nosotros el miércoles que viene volvemos. Gracias.